Durante la lectura del testamento de mi esposo, mi hija dijo, «Ya puedes irte, mamá. Esto es entre mi suegra y yo». Al leer el testamento se sorprendió al ver su nombre en la cláusula. La lectura del testamento la hizo desmayarse. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado». Me llamo Cher, y a mis 68 años, nunca imaginé que mi propia hija me miraría a los ojos y me diría que no era mi sitio en la lectura del testamento de mi marido. «Ya puedes irte, mamá. Esto es entre mi suegra y yo». La voz de Elodie atravesó el despacho de abogados con paneles de caoba como una cuchilla. Me quedé allí sentada, agarrando mi bolso gastado, sintiendo que el corazón se me encogía. Después de 43 años de matrimonio con Robert, después de haberle agarrado la mano hasta su último aliento hacía apenas 2 semanas, mi propia hija me ignoraba como si fuera una extraña que se hubiera equivocado de habitación. El abogado, el señor Henderson, se removió incómodo tras su enorme escritorio. «Señora Patterson, quizá deberíamos proceder con todos los familiares presentes». «No es mi familia inmediata en este asunto», interrumpió Elodie sin siquiera mirarme. Estaba allí sentada con su caro traje negro, el que yo sabía que costaba más que mi cheque mensual de la Seguridad Social, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando contra el sillón de cuero. La planificación patrimonial concierne a los beneficiarios principales, Nellie, la madre de Robert, y la suegra de Elodie. Nellie asintió con aprobación desde su asiento. A sus 74 años, aún se comportaba con la misma fría autoridad que me había amargado la vida durante décadas. «Sherry, querida, quizá te sientas más cómoda esperando en el vestíbulo. De todas formas, esto es una formalidad». Su forma de decir querida me puso los pelos de punta. Era el mismo tono que había usado cuando me dijo que mi guiso no le había gustado a Robert, o cuando me sugirió que me refrescara antes de las fotos familiares, todo envuelto en una falsa dulzura, pero diseñado para herir profundamente. Quería defenderme. Quería recordarles que yo había sido quien cambiaba las sábanas de Robert cuando estaba demasiado débil para ir al baño. Yo había sido quien había dormido en esa incómoda silla de hospital durante 3 meses, mientras Elodie ponía excusas por estar demasiado ocupada con sus compromisos sociales. Pero las palabras se me atascaban en la garganta como siempre. «Creo que tengo derecho a estar aquí», logré susurrar con la voz apenas audible. Elodie finalmente se giró para mirarme, y la expresión de su rostro me hizo sentir más pequeño que nunca. No era ira sino puro asco, como si estuviera viendo algo que había salido de debajo de una roca. «Derechos», rió, pero no tenía gracia. «Mamá, llevas décadas viviendo a costa de papá. Nunca trabajaste, nunca aportaste nada significativo al éxito de esta familia. ¿De verdad creías que heredarías algo importante?». Cada palabra me impactó como un puñetazo. Pensé en todos esos años que abandoné mi carrera docente para cuidarla cuando era pequeña, en todos los sueños que dejé de lado para apoyar los negocios de Robert. Pero, ¿cómo explicarle una vida de sacrificio a alguien que lo ve como pereza? Nellie se inclinó hacia adelante con esa sonrisa suya tan practicada. «Vamos, vamos, Elodie. Tu madre se merece algo claro. Estoy segura de que Robert le dejó lo suficiente para que mantuviera una vida modesta. Un estilo de vida modesto». La frase flotaba en el aire como un juicio. Bajé la mirada a mis manos, notando lo delgadas y pálidas que estaban. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? ¿Cuándo me había vuelto tan invisible? El señor Henderson volvió a carraspear. «Debo insistir en que la señora Patterson se quede para la lectura. Hay disposiciones específicas». «¿Qué provisiones?», espetó Elodie. «Papá y yo hablamos de todo extensamente durante su enfermedad. Él entendió que yo sería quien cuidaría de Nellie a medida que envejeciera, administraría las propiedades y las inversiones. Yo soy el responsable. La responsable». Casi me río.
Elodie, que no había visitado a su padre en el hospital hasta la última semana, cuando se dio cuenta de que se estaba muriendo. Elodie, que se había pasado los últimos 6 meses haciéndole preguntas directas sobre seguros de vida y valores de propiedades, mientras yo le rogaba que pasara tiempo con él. Pero no dije nada. Me quedé allí sentada, sintiendo el peso familiar de la decepción sobre mí como una manta pesada. Se hablaba de mi vida como si yo no estuviera presente, como si las mismas personas por las que había sacrificado todo me midieran y me encontraran deficiente. De acuerdo, dije en voz baja, levantándome con las piernas temblorosas. Esperaré afuera. Al alcanzar la manija de la puerta, oí a Elodie susurrarle a Nelly, estará bien. Mamá siempre ha sido muy dramática con el dinero. Esto probablemente le hará bien, le enseñará a ser independiente. Me detuve con la mano en la puerta, sintiendo que algo se rompía en mi pecho. No era mi corazón, que llevaba años rompiéndose lentamente, sino algo más profundo, algo que me había mantenido firme, que finalmente cedió. Salí al pasillo y me hundí en una de las incómodas sillas de la sala de espera. A través de la gruesa puerta de cristal, pude ver cómo se preparaban para lo que claramente esperaban que fuera una celebración. Elodie ya estaba sacando su teléfono, probablemente enviando mensajes a sus amigas sobre su herencia. Nelly se ajustaba las perlas, preparándose para escuchar lo rica que estaba a punto de hacerse. Ninguno de los dos tenía ni idea de lo que Robert había pensado realmente sobre su comportamiento durante los últimos meses. Ninguno sabía de las conversaciones que habíamos tenido durante esas largas noches de hospital, cuando él veía a Elodie llegar tranquilamente para visitas de 5 minutos antes de salir corriendo a su siguiente compromiso social. Lo que definitivamente no sabían era lo que les había estado ocultando a todos durante los últimos 8 meses, la razón por la que había estado tan cansada, tan delgada, tan desesperadamente necesitada del apoyo familiar que nunca llegó. Sentado en esa sala de espera estéril, no pude evitar que mi mente se remontara al momento en que esta pesadilla realmente comenzó. Fue hace 6 meses, cuando Robert recibió el diagnóstico que finalmente le quitaría la vida. Recuerdo haber entrado en nuestra sala ese jueves por la tarde y haber encontrado a Elodie y Nelly acurrucadas en el sofá, susurrando en cuanto me vieron. Últimamente lo habían estado haciendo mucho, tener conversaciones privadas que se interrumpían cada vez que yo entraba en una habitación. «Ay, Serry», había dicho Nelly con esa falsa alegría que había perfeccionado con los años. Estábamos hablando de la atención médica de Robert. Ya sabes lo abrumadoras que pueden ser estas decisiones. Abrumador como si no hubiera sido yo quien lo llevaba a todas las citas médicas, quien organizaba sus medicamentos, quien dormía en el suelo del hospital cuando estaba demasiado asustado para estar solo. Pero asentí y sonreí, agradecida de que finalmente mostraran interés en ayudar. Qué ingenua había sido. Mamá, había dicho Elodie sin mirarme a los ojos, creo que sería mejor que nos encargáramos de coordinar el cuidado de papá. Te estás haciendo mayor y esto es muy estresante. No queremos que te enfermes. Provocándome náuseas. La ironía de esas palabras aún me quemaba. Si tan solo hubieran sabido lo enferma que ya estaba, como había estado programando mis citas médicas en función de las sesiones de quimioterapia de Robert. Como había estado escondiendo los resultados de mis análisis en una caja de zapatos debajo de la cama porque no soportaba añadir una carga más a sus hombros. Puedo con ello, protesté débilmente. Lo he estado cuidando muy bien. Nelly se acercó y me dio unas palmaditas en la mano con esos dedos fríos y perfectamente cuidados. Claro que sí, cariño. Pero Elodie tiene experiencia en gestión médica gracias a su voluntariado, y yo tengo contactos con los mejores especialistas de la ciudad. Solo queremos lo mejor para Robert. Lo mejor para Robert. Sonaba tan razonable, tan cariñoso. Pero vi la mirada que intercambiaron, satisfacción, como jugadores de ajedrez que acaban de ejecutar una estrategia ganadora. Ahí fue cuando realmente empezó el aislamiento. De repente no me incluían en las conversaciones con los médicos.
Elodie programaba citas y se olvidaba de avisarme hasta después. Cuando preguntaba sobre las opciones de tratamiento, volvían a intercambiar esas miradas y me decían que no me preocupara por las complicaciones médicas. Papá está en buenas manos, decía Elodie cada vez que intentaba imponerme. Deberías concentrarte en descansar. Últimamente te ves agotada todo el tiempo. Estaba agotada, pero no solo por cuidar a Robert, sino también por la constante lucha por mantenerme al día con la atención médica de mi esposo. Por fingir que no me daba cuenta de cómo lo alejaban cada vez que intentaba incluirme en las conversaciones. Por actuar como si no importara. Me dolía que me sugirieran tomarme un pequeño descanso cada vez que intentaba asistir a una reunión familiar. Lo peor fue ver cómo manipulaban a Robert cuando estaba en su punto más débil. Al volver de preparar el té, los encontré sentados junto a su cama, en voz baja y seria. Tienes que pensar en el futuro de Scher, oí decir a Nelly una tarde. Nunca se le han dado bien las finanzas. Si te pasa algo, necesitará ayuda. Gestión profesional, como si yo fuera una niña a la que no se le podía confiar el dinero. Elodie es muy lista para estas cosas, continuó, y comprende el patrimonio familiar. Podría asegurarse de que Sherry recibiera el cuidado adecuado. Cuidada, no respetada, no confiada, cuidada como una mascota que necesita alimento. Robert estaba tan débil entonces, tan confundido por los medicamentos. Lo vi asentir, sin entender bien lo que sugerían, simplemente agradecido de que su hija pareciera interesarse por las responsabilidades familiares por una vez. Pero lo entendí. Entendí que me estaban borrando sistemáticamente de mi vida, presentándome como incompetente y frágil mientras se presentaban como los cuidadores responsables. Estaban construyendo una narrativa que justificaría cualquier plan que tuvieran. El recuerdo más doloroso fue de solo 3 semanas antes de la muerte de Robert. Estaba en la cocina preparando su sopa favorita cuando oí a Elodie al teléfono en la habitación de al lado. No se está adaptando nada bien a la enfermedad de papá, decía. Se está volviendo cada vez más inestable. Ayer ni siquiera recordaba qué medicamentos había tomado. La verdad es que me preocupa su estado mental. Solté el cucharón y sentí que me temblaban las manos, no de debilidad, sino de rabia porque era mentira. Recordaba cada medicamento, cada dosis, cada efecto secundario. Yo había estado a cargo de su cuidado, mientras ella aparecía para las fotos. Pero cuando la confronté más tarde, me miró con una preocupación compasiva. Mamá, te estás confundiendo otra vez, me dijo. Yo nunca dije eso. Quizás deberías considerar ver a alguien por estos problemas de memoria. Problemas de memoria. Me estaba manipulando, haciéndome cuestionar mi propia realidad mientras ella tomaba el control sistemáticamente de todo lo que me importaba. La última pieza de su estrategia se hizo evidente durante la última semana de Robert. Quería estar con él las 24 horas, pero de repente había demasiadas visitas y restricciones de horario que por alguna razón, nunca parecían aplicarse a Elodie y Nelly. Necesita tranquilidad, dijeron las enfermeras, me explicó Elodie cuando las encontré sentadas junto a su cama durante el tiempo que supuestamente no podía visitarlo. Solo le hacemos compañía para que no esté solo. Me habían arrebatado incluso eso, la oportunidad de estrecharle la mano a mi esposo mientras moría, de ser la última voz que escuchara. Para cuando me llamaron para decirme que se había ido, ya había terminado. 43 años de matrimonio, y yo ni siquiera estaba allí al final. Ahora, sentado afuera de la oficina del abogado, me di cuenta de que su plan estaba llegando a su fin. Habían pasado meses socavando mi credibilidad, cuestionando mi competencia, presentándose como los responsables de gestionar lo que Robert dejara atrás. Lo que no sabían era que Robert había sido más consciente de lo que ellos creían. Mucho más consciente. Llevaba casi 1 hora sentada en la sala de espera cuando oí el primer grito. Provenía de detrás de la pesada puerta de roble de la oficina del señor Henderson, un grito agudo e incrédulo que me heló la sangre.
Luego se oyó el crujido frenético de papeles, el raspado de sillas contra el suelo y la voz de Elodie, que se alzaba a un tono que nunca antes había oído. Esto no puede ser. Tiene que haber algún error. Me acerqué a la puerta con el corazón latiéndome con fuerza. A través del cristal esmerilado, vi figuras sombrías moviéndose frenéticamente alrededor del escritorio. Le aseguro, señora Patterson, que no hay ningún error, dijo la voz tranquila y profesional del señor Henderson. Su padre fue muy específico con estas disposiciones. Dedicó mucho tiempo a asegurarse de que el texto fuera exactamente el que pretendía. Léelo de nuevo, dijo Nelly con voz aguda y autoritaria. Debe haber algún documento adicional que aún no hemos visto. El silencio que siguió fue denso y tenso. Me encontré conteniendo la respiración, esforzándome por escuchar cada palabra. Muy bien, dijo el señor Henderson, y pude oír el crujido de papeles. En cuanto a mi hija Elodie Marie Patterson, he observado con creciente preocupación el trato que le dio a su madre durante mi última enfermedad, su descuido del bienestar de Sherry, su actitud desdeñosa hacia las necesidades de su madre y su evidente preocupación por la herencia financiera en lugar de la compasión familiar. Sus acciones han demostrado un carácter inapropiado para la responsabilidad de la riqueza. Me llevé la mano a la boca. Robert había estado observando. Lo había visto todo. El señor Henderson continuó con voz firme y clínica. Además, su colaboración con mi madre Nelly Patterson, para excluir sistemáticamente a Sherry de las decisiones médicas y las conversaciones familiares representa una crueldad que no puedo ni quiero recompensar. Por lo tanto, le dejo a Elodie la suma de $5,000, que se mantendrá en fideicomiso hasta que pueda demostrar un año completo de atención constante y respetuosa hacia su madre. A Elodie se le quebró la voz. 5,000. Soy su hija, su única hija. Hay más, dijo el señor Henderson en voz baja. A mi madre Nelly Patterson, quien alentó y participó en el abandono emocional de mi esposa durante el periodo más difícil de nuestras vidas. Le dejo la suma de $1,000 y le sugiero que examine su conciencia sobre el trato que recibió la mujer que cuidó de mi hijo con devoción inquebrantable. Oí un ruido seco, probablemente un vaso que se caía o se volcaba, y luego la voz de Nelly, más fría que nunca. Esa mujer lo hizo. Lo manipuló cuando estaba débil y confundido por los medicamentos. Impugnaremos esto, ningún tribunal confirmará un documento tan claramente obtenido mediante coacción. Señora Patterson, dijo el señor Henderson, y pude percibir la desaprobación en su tono, su hijo estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando otorgó este testamento. De hecho, anticipó específicamente que se verían afectados sus facultades mentales. Incluyó una extensa documentación de su razonamiento, incluyendo notas detalladas sobre incidentes que observó y conversaciones que escuchó por casualidad. ¿Qué incidentes?, preguntó Elodie. ¿Qué conversaciones? De nuevo el crujido de papeles. Documentó la tarde en que le dijiste que tu madre se estaba volviendo cada vez menos fiable y sugeriste que podría tener problemas de memoria. Anotó que esta conversación tuvo lugar mientras la señora Patterson estaba en la cocina preparando su medicación con total precisión, como lo había hecho todos los días durante meses. Me temblaron las rodillas, Robert había oído esa llamada. Sabía que Elodie mentía sobre mí. También documentó la noche en que Elodie y la señora Patterson hablaron sobre declarar a mi madre incompetente para administrar las finanzas, a pesar de haber gestionado con éxito el presupuesto familiar durante más de 4 décadas. Esa conversación tuvo lugar mientras la señora Patterson bañaba a mi padre, algo que hacía 2 veces al día sin ayuda. Nunca dijimos nada sobre declararla incompetente. Protestó Elodie, pero su voz carecía de convicción. Las notas de su padre sugieren lo contrario, continuó el señor Henderson, citando a Elodie diciendo, tenemos que asegurarnos de que mamá no tenga acceso a cantidades significativas, no está preparada para manejar dinero real y sinceramente, está mostrando signos de deterioro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Recordé esa noche,
Estaba ayudando a Robert a bañarse y oí sus voces desde la sala. Pero estaba tan concentrada en que estuviera cómodo que no había procesado lo que decían. Robert, en cambio, sí. Robert había oído cada palabra. Entonces, Elodie, ¿a dónde va todo? La casa, las cuentas de inversión, los seguros de vida, la propiedad vacacional, todo va a la señora Sherry Patterson, con la condición de que use estos bienes para asegurar su salud y bienestar el resto de su vida. Sentí que el mundo se inclinaba hacia un lado, todo lo que Robert me había dejado, todo. No puede hacer esto. La voz de Nelly ahora era estridente, desesperada. Soy su madre. Yo lo crié. Todo lo que hice fue para proteger el patrimonio familiar de quién. Y entonces lo supe, Robert había tomado su decisión final y por fin me habían visto. La pregunta del señor Henderson quedó en el aire como un desafío de su esposa de 43 años, la mujer que sacrificó su carrera para criar a su hijo y apoyar sus negocios. La mujer que pasó 3 meses durmiendo en una silla de hospital porque no soportaba separarse de su lado. Es una manipuladora, gritó Elodie. Siempre se le ha dado bien hacerse la víctima. Papá estaba vulnerable, asustado, ella se aprovechó de eso. Tu padre también previó esta reacción, dijo el señor Henderson con calma. Incluyó una carta personal para leer en voz alta en caso de que sus decisiones fueran cuestionadas. El crujido del papel era más intenso que la voz del señor Henderson al leer palabras que me conmovieron. Para mi hija, Elodie. Si lees esta carta, significa que has cuestionado mis últimos deseos. Quiero que sepas que cada decisión que tomé fue el resultado de meses de observación minuciosa, no de confusión ni manipulación inducida por medicamentos. Pasaste mis últimos meses preguntándome por dinero, mientras tu madre me preguntaba por mi nivel de dolor. Me visitaste para hablar de la herencia, mientras ella me leía durante horas cuando yo no podía dormir. Consideraste mi enfermedad como una molestia que interrumpía tu vida social, mientras que ella la vio como nuestro último capítulo juntos, algo que atesorar a pesar de la dificultad. Y lo más importante, trataste a tu madre como una carga cuando era la mayor bendición de mi vida. Desestimaste sus preocupaciones, ignoraste sus necesidades y hablaste de ella como si ya estuviera muerta. No puedo confiarle el trabajo de mi vida a alguien que trata a la mujer que amo con tanta crueldad. Hubo una larga pausa antes de que el señor Henderson continuara. Los bienes que le dejo a Sherry no son una recompensa por su manipulación, son una compensación por su devoción. Se ha ganado cada dólar durante 43 años priorizando mis necesidades, las tuyas y las de esta familia. Es hora de que alguien priorice sus necesidades. La puerta se abrió de golpe y Elodie salió a trompicones, con la cara roja y surcada de lágrimas. Me miró sentada allí, y por un instante vi algo fugaz en su rostro, vergüenza, quizá, o reconocimiento, pero enseguida fue reemplazado por rabia. Esto no ha terminado, susurró. No sé cómo lo hiciste, pero no ha terminado. Detrás de ella apareció Nelly, su máscara de serenidad finalmente se quebró. Parecía mayor, más pequeña, derrotada. 43 años, murmuró más para sí misma que para mí. Te eligió después de 43 años. Pasaron junto a mí sin decir una palabra más, dejándome sola con el eco del último regalo de Robert, no solo el dinero, sino la validación que había necesitado durante tanto tiempo. Él me había visto. Él lo sabía. Después de que Elodie y Nelly se marcharan furiosas, el señor Henderson me invitó a su oficina. Me senté en la misma silla donde mi hija acababa de enterarse de que su padre había descubierto sus juegos, e intenté procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Señora Patterson, dijo el señor Henderson con suavidad, su esposo me dejó instrucciones específicas para que hablara de su situación financiera en privado. Estaba preocupado por su estado de salud. Se me cayó el estómago. Él lo sabía. El señor Henderson asintió con expresión amable pero seria. Encontró su historial médico 3 semanas antes de morir,
el que había escondido en la caja de zapatos debajo de la cama. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por supuesto que Robert las había encontrado, probablemente buscaba algo completamente distinto y se topó con mi vergüenza secreta, el diagnóstico que llevaba 8 meses cargando sola. Estaba destrozado porque había sentido la necesidad de ocultarle mi condición. El señor Henderson continuó, pero le entendía por qué lo hiciste. Dijo que siempre había sido quien cuidaba de los demás, sin querer cargar a nadie con tus propios problemas. Cáncer de mama en etapa 2, eso fue lo que me dijo el doctor Martínez aquella terrible tarde de marzo, mientras Robert se recuperaba de su primera ronda de quimioterapia. El momento no pudo haber sido peor. ¿Cómo pudiste decirle a tu esposo moribundo que su esposa también luchaba por su vida? Así que lo ocultaste. Programaste tus propias citas en función de sus necesidades médicas, sufriste el agotamiento, el dolor, el miedo, todo mientras mantenías la fachada de que eras lo suficientemente fuerte para cuidarlo. Habían sido los 8 meses más difíciles de tu vida. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dejó instrucciones detalladas sobre su tratamiento. Dentro había tarjetas de citas para especialistas en prestigiosos centros oncológicos, información de contacto para programas de tratamiento experimental y un plan financiero detallado que cubriría cualquier gasto médico que pudiera necesitar. ¿Pero cómo sabía todo esto?, susurré. Él mismo estaba tan enfermo que pasó sus últimas semanas haciendo llamadas y buscando opciones. Su esposo estaba decidido a asegurarle la oportunidad que a él le negaban. El señor Henderson hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. También documentó la reacción de su hija cuando intentó hablar con ella sobre su salud. Se me heló la sangre. Sacó otro juego de papeles, las notas manuscritas de Robert, más temblorosas que su habitual letra pulcra, pero aún legibles. Las escribió 3 días antes de morir. ¿Puedo leértelas? Asentí sin confiar en mi voz. Hoy intenté hablar con Elodie sobre los problemas de salud de Scher. Le comenté que su madre últimamente parecía estar inusualmente cansada, que había bajado de peso y que me preocupaba que se estuviera enfermando al cuidarme. La respuesta de Elodie fue impactante. Dijo, papá, mamá siempre ha sido dramática con los problemas de salud. Probablemente solo quiere atención ahora que estás recibiendo toda la atención médica. No dejes que te haga sentir culpable y te preocupes por sus problemas falsos cuando necesitas concentrarte en mejorar. Cada palabra me impactó como un puñetazo. Recordé esa conversación. Robert me había preguntado con dulzura si me encontraba bien, si necesitaba ir al médico. Le ignoré sus preocupaciones, pues no quería preocuparlo. No tenía ni idea de que ya había intentado convencer a Elodie para que buscara atención médica. El señor Henderson continuó leyendo, cuando la presioné para que apoyara más a su madre durante este momento difícil, Elodie dijo, papá, eres tú quien se está muriendo. Mamá podrá lidiar con lo que la aflija después de que superemos esto, sus problemas no son tan graves como los tuyos. Si tan solo hubiera sabido lo equivocada que estaba. Lo intentó una vez más. Esto fue 2 días antes de que falleciera. Estaba más débil, pero seguía preocupado por ti. La última nota era apenas legible, escrita con la letra deteriorada de Robert. Le pidió a Elodie que le prometiera que cuidaría de su madre después de su muerte. Ella dijo, claro, papá, pero mamá es más fuerte de lo que parece, estará bien sola. Siempre sale adelante. Entonces me di cuenta de que mi hija no tenía ni idea de quién era yo en realidad. Ella veía fuerza donde debería haber apoyo, independencia donde debería haber interdependencia. Había confundido el altruismo de Sherry con autosuficiencia. No puedo confiar el futuro de mi esposa a alguien que no comprende en absoluto sus necesidades. Lloraba abiertamente lamentándome no solo por Robert, sino por mi hija, que se había convertido en una extraña para mí, cuando había empezado Elodie a ver mis sacrificios como manipulación y mis necesidades como debilidades. Señora Patterson, dijo el señor Henderson con suavidad,
el último deseo de su esposo fue que usara esta herencia para salvar su vida. Dijo que había pasado 43 años viéndola priorizar a los demás, y que quería que su muerte marcara el comienzo de que finalmente se priorizara a sí misma. Un golpe en la puerta nos interrumpió. El señor Henderson frunció el ceño, le había pedido a su secretaria que retuviera todas las llamadas y visitas, pero el golpe volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Pase, llamó de mala gana. La puerta se abrió y Elodie volvió a entrar en la oficina, con la cara enrojecida por el llanto y el maquillaje perfecto arruinado. Detrás de ella estaba Nelly, más desaliñada que nunca. Tenemos que hablar, dijo Elodie con voz temblorosa. Todas nosotras, sobre qué pasará después. El señor Henderson empezó a protestar, pero levanté la mano. No pasa nada, dije en voz baja. Que digan lo que vinieron a decir. Elodie me miró durante un largo rato, luego miró los archivos médicos esparcidos sobre el escritorio, horarios de citas de oncología, cartas del centro oncológico. Metí mi bolso en el maletero y eché un vistazo a mi casa. De alguna manera, sentí que me iba a ir por un largo tiempo, aunque había planeado volver por la noche. Una extraña premonición me azotó el corazón, pero la desestimé. Es un día hermoso para una boda, comentó el conductor mientras entramos en la carretera. Sí, hace un tiempo precioso, acepté, alisando los pliegues de mi vestido lavanda. ¿Eres tú la madre de la novia?, preguntó. El novio, corregí. Oh, debes estar muy emocionada. Los hijos son especiales para las madres. Simplemente asentí sin querer profundizar en las complejidades de nuestra relación. En cambio me quedé mirando por la ventana el paisaje de Cumberland, preguntándome cómo cambiaría la vida de Gavin después de hoy. ¿Sería más feliz? ¿Encontraría a una verdadera compañera en Jenny? ¿Y yo encontraría mi lugar en su nueva familia? Hilltop Manor ya estaba a tope con los preparativos cuando llegamos. Había furgonetas de reparto aparcadas en la entrada, los trabajadores instalaban iluminación adicional, y los floristas llevaban cestas de flores. Pagué al taxista y me dirigí a la entrada principal, sintiéndome un poco incómodo. Quizás Gavin tenía razón, y quizás no debería haber llegado tan temprano. En el vestíbulo me encontré con la señorita Potter, que parecía serena y un poco ansiosa. Al verme arqueó las cejas sorprendida. Señora Grimsap, llega muy temprano. La ceremonia no es hasta las 11:30. Lo sé, sonreí. Pensé que podría ayudar. Al fin y al cabo, es la boda de mi hijo. La señorita Potter miró su reloj. Es muy amable de su parte, pero lo tenemos todo bajo control. Los invitados empezarán a llegar en 2 horas. ¿Quizás le gustaría descansar en la biblioteca? Ahora está tranquilo y hay una hermosa vista del jardín. Me di cuenta de que me estaban despidiendo cortésmente, pero decidí no rendirme tan fácilmente. ¿Dónde está Gavin? Me gustaría felicitarlo antes de la ceremonia. El señor Grimsap se está preparando en el ala este, pero pidió que no lo interrumpieran antes del evento, dijo la señorita Potter con suavidad pero firmeza. Es la emoción previa a la boda, ¿comprende? Asentí, aunque me retorcía por dentro. Mi propio hijo no quería verme antes del momento más importante de su vida. ¿De verdad era tan pesada para él y para Jenny? La señorita Malcolm y sus amigas están en el ala oeste, añadió la señorita Potter. Están terminando de maquillarse y peinarse, son solo mujeres. ¿Por qué no te tomas una taza de té en la biblioteca? Enviaré a alguien cuando llegue la hora de tomar asiento. Cediendo me dejé acompañar a la biblioteca, una elegante sala con estanterías hasta el techo y cómodos sillones junto a la ventana. En cuanto la puerta se cerró tras la señorita Potter, me sentí atrapada, aislada de las vacaciones que me había pagado. 20 minutos después, una joven camarera pasó con té y galletas. Le di las gracias y le pregunté cómo iban los preparativos. Muy tormentoso, señora, respondió ella.
La novia ya cambió las flores del salón principal 2 veces, y parece que hay un problema con el pastel, el glaseado no es del color adecuado. ¿En serio? No pude ocultar mi sorpresa. El pastelero es uno de los más caros. Sí, señora, pero la señorita Malcolm es muy precisa en sus deseos. Quiere que todo sea perfecto. Después de que la camarera se fuera, volví a la ventana. Daba a la terraza donde el arco de la ceremonia estaba casi terminado. Sillas blancas estaban ordenadas en filas, y pétalos de rosa estaban esparcidos a lo largo del pasillo. Todo parecía impecable, y todo sin mi intervención. Decidí no quedarme en la biblioteca hasta que llegaran los invitados. Al fin y al cabo, yo había pagado la boda y tenía derecho a ver cómo iban los preparativos. Salí al pasillo y me dirigí al salón principal donde se celebraría la cena. El salón se había transformado desde mi última visita. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve, cubiertos con plata y cristal, y decoradas con arreglos de lavanda y flores blancas. En cada lugar, una tarjeta llevaba el nombre del invitado. Encontré mi mesa en el rincón más alejado, tal como esperaba, cerca de la salida a la cocina. Sonreí simbólicamente. Señora Grimsab, me llamó una joven asistente. Los invitados empiezan a llegar, dijo. La señorita Potter dijo que deberías tomar asiento para la ceremonia. Miré mi reloj, la más tarde de lo que pensaba. Al salir a la terraza vi que los primeros invitados ya estaban sentados. El maestro de ceremonias me indicó un asiento en primera fila, el único consuelo del día. Al menos estaría cerca de Gavin durante el intercambio de votos. Poco a poco, todos los asientos se fueron llenando. Miré de reojo a los invitados, en su mayoría eran más jóvenes que yo, muchos de ellos obviamente adinerados por sus atuendos y joyas. Reconocí a los parientes de Jenny por su postura segura y sus miradas evaluadoras. Por fin, empezó la música. Gavin caminó hacia el altar con un elegante traje que debió de costar una fortuna. Se veía tenso pero guapo, me sentí orgulloso. Su padrino, un compañero de trabajo al que había visto en fiestas de empresa, estaba junto a él. Por un instante Gavin y yo intercambiamos una sonrisa y un asentimiento antes de que él apartara la mirada avergonzado. La música cambió. Los invitados se levantaron y Jenny avanzó lentamente por el pasillo. Tenía que admitir que estaba deslumbrante. Su vestido color marfil, bordado con cristales, le quedaba perfecto, y la cola se movía tras ella como un arroyo centelleante. Su rostro brillaba de triunfo, tenía todo lo que deseaba. La ceremonia fue impecable, el intercambio de votos, el intercambio de anillos, el primer beso como marido y mujer, todo tal como estaba planeado. Me sequé disimuladamente una lágrima mientras Gavin recitaba sus votos. A pesar de todo me alegré por él, o al menos quería estarlo. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al jardín para un cóctel. Me quedé a un lado, observando a Gavin y Jenny recibir las felicitaciones. Algunos se presentaron, conversaron un poco y siguieron adelante. Me sentí como un extraño en una celebración que debía ser mía. De repente oí mi nombre. Me giré y vi a Kate abriéndose paso entre la multitud, mi nieto con aspecto de adulto con un traje austero y el pelo peinado hacia atrás. «Abuela». Me abrazó fuerte. «Por fin te encontré». «¿Cómo estás?», dije. «Estoy bien, cariño». Le devolví el abrazo. «Estás muy guapo hoy». Dio un paso atrás y me observó. «Ese vestido te queda bien», dijo. «Gracias», sonreí. «Jenny lo eligió». «Claro que sí», rió Kate. «¿Conoces a sus parientes?» «Están junto a la fuente como reyes». «No», negué con la cabeza. «No me lo esperaba». «Los recién casados tienen mucho en qué pensar», resopló Kate. «Jenny solo posa para fotos y recibe cumplidos. Podría haberte presentado».
No lo hagamos, advertí. Es el día de su boda, no queremos eclipsarlo. Él asintió, pero se quedó un rato más. Está bien, abuela, pero me quedaré contigo para que no estés sola. Tienes tu propia empresa, dije señalando a sus amigos. Ve a divertirte. Estoy bien. Él aceptó, pero antes de irse susurró, si necesitas algo, llámame ahora mismo. Sola de nuevo caminé por el jardín. Todo estaba decorado con un gusto impecable, fuentes, arreglos florales, luces que esperaban la llegada del anochecer. Me estremecí por dentro ante el precio, pero recordé que lo había hecho todo por Gavin. La sesión de fotos de los recién casados parecía interminable. El fotógrafo los guió en sus poses con el pintoresco telón de fondo de la finca. Observé desde la distancia, dudando en unirme. Finalmente empezaron las fotos grupales. No me invitaron. Vi a Jenny abrazando a sus padres y a Gavin estrechando la mano de su suegro. Mi hijo estaba rodeado de una nueva familia donde no había espacio para mí. Cuando sonó el gong para la cena, encontré mi mesa en el rincón más alejado del salón. Allí estaban los invitados mayores, supuse que eran parientes lejanos que también habían quedado fuera de la mesa principal. Intercambiamos comentarios corteses sobre el clima y la belleza de la ceremonia. La cena fue exquisita, vinos caros, servicio impecable. Apenas noté el sabor de la comida. Solo vi a Gavin y Jenny en la mesa principal, riendo con su familia. Gavin no me miró ni una sola vez. Después del postre comenzaron los brindis. El padre de Jenny, un hombre cordial con una voz potente, habló primero de lo maravillosa que era su hija y de la suerte que tenía de tener a Gavin como yerno. Luego el padrino compartió anécdotas sobre Gavin. Se mencionó a todos, a los padres de Jenny, a su hija de su primer matrimonio, incluso al perro de la familia. Ni una palabra sobre mí. Al terminar las formalidades, necesitaba aire fresco. Salí a la terraza donde se había celebrado la ceremonia. Las sillas habían desaparecido, pero el arco floral seguía en pie, suavemente iluminado. Respiré el aire fresco de la tarde y me sentí mareado por el vino y la amarga sensación de mi inutilidad. De repente quise irme a casa, borrar este día como si fuera una pesadilla. Pero no pude. Tuve que esperar a que cortaran el pastel, al primer baile de los recién casados. Tuve que sonreír y fingir que todo estaba bien. Aquí estás, dijo la voz aguda de Jenny desde atrás. Te he estado buscando por todas partes. Me giré. Estaba en la puerta, radiante con su vestido de novia, pero su expresión era todo menos feliz. Tenía las cejas fruncidas y los labios apretados en una fina línea. ¿Pasa algo, Jenny? Pregunté intentando mantener la calma. ¿Qué pasa? Ella se acercó más, tambaleándose sobre sus talones, oliendo a champán. Arruinaste mi boda, susurró. Eso fue lo que pasó. Me quedé atónito. ¿De qué hablas? He estado invisible todo el día. Jenny me interrumpió con una risa amarga. Llegaste 2 horas antes, metiendo las narices en todo. Ahora estás aquí llamando la atención, justo cuando todos esperan para cortar el pastel. Jenny solo estaba tomando el aire, balbuceé. No sabía lo del pastel. No finjas. Alzó la voz. Has estado intentando arruinarme el día desde el principio, discutiendo por cada detalle, llegando temprano cuando te dijeron que no, y ahora has convertido esto en un drama. La miré sin palabras. La dulce niña que había conocido momentos antes había desaparecido, la había reemplazado alguien enfadada, agresiva y que me culpaba de todo. Si me hubieran presionado para la reconciliación, habría intentado controlar las emociones de todos para evitar conflictos. Quizás leería su carta. Finalmente dejándolo a un lado, dije, pero hoy no. Hoy es para celebrar. Elodie asintió comprendiendo. ¿Qué te gustaría hacer para celebrar?
Lo pensé. Hace un año, le habría sugerido algo que se centrara en sus preferencias, algo que la hiciera feliz. Pero estaba aprendiendo a priorizar mi propia alegría. Quiero caminar por la playa, dije. Quiero sentir la arena entre los dedos de los pies y ver las olas. Y luego quiero volver aquí, pedir comida china a raudales y ver una película antigua. Eso suena perfecto, dijo Elodie, y me di cuenta de que lo decía en serio. Pasamos la tarde caminando por la orilla, hablando de cosas sin importancia, mi clase de pintura, su trabajo, la novela que estaba leyendo. Nada intenso ni emotivo, solo la conversación amena de dos personas que se reencontraban. A medida que el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, me di cuenta de lo diferente que era este momento a todo lo que había experimentado en mi vida anterior. No me preocupaba por las necesidades de nadie ni por las emociones ajenas, simplemente estaba presente, disfrutando de la compañía de mi hija sin el peso de la obligación ni el resentimiento. Mamá, dijo Elodie mientras nos volvíamos a casa, sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, cómo has reconstruido tu vida, la fuerza que has demostrado. Es increíble. Me detuve y la miré, esa mujer que una vez fue mi mayor desamor y que ahora se estaba convirtiendo poco a poco en una amiga. Gracias, dije simplemente. Eso significa más de lo que crees. Más tarde esa noche, después de que Elodie regresara a Sacramento y yo estuviera solo con mi comida china para llevar y una vieja película de Katharine Hepburn, abrí la carta de Nelly. Era más corta de lo que esperaba, escrita con su cuidada caligrafía. Querida Sherry. No tengo excusa por cómo te traté, solo una explicación. Tenía miedo de perder mi lugar en la vida de Robert. Ahora veo que había espacio para que ambos lo amáramos, pero era demasiado insegura para creerlo. Mereces algo mejor de mí y de todos nosotros. No pido perdón, solo que sepas que entiendo que lo que hice estuvo mal. Espero que encuentres la felicidad que siempre mereciste. Con sincero pesar. Nelly. Doblé la carta y la dejé a un lado. Quizás algún día la respondería, quizás no, pero por ahora, me bastaba con saber que por fin se había reconocido la verdad. Mientras Katharine Hepburn pronunciaba su último monólogo en pantalla, me cubrí los hombros con mi suave manta y sonreí. Había pasado 68 años aprendiendo a desaparecer, a hacerme lo suficientemente pequeña como para encajar en la vida de los demás. Ahora, por fin, estaba aprendiendo a ocupar espacio, a vivir con valentía, a elegir la alegría. El mayor regalo de Robert no había sido el dinero que me había dejado, había sido el permiso para finalmente, verdaderamente, vivir para mí, y tenía la intención de aprovechar al máximo cada momento que me quedaba. Ahora tengo curiosidad por ustedes, que escuchan mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo y mientras tanto, les dejo en la pantalla final dos historias que son mis favoritas del canal y que seguro les sorprenderán. Gracias por ver. Hasta la próxima.